en la primera sesión, bueno, un acercamiento en lo que refiere a conceptos, el concepto de materialismo, el concepto de autoemancipación. Como decía, seguramente son conceptos que ustedes ya conocieran, pero que espero que la explicación que he dado les haya permitido al menos refrescarlos o verlos con otra óptica, ¿no? Este, voy a seguir comentando algunos de los textos que había en los materiales recomendados, así que voy a compartir la pantalla de nuevo y aquí verán el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política. Eh, este, es un texto muy utilizado y muy manoseado en las escuelas de formación, porque de nuevo tiene la virtud de ser un texto muy breve. De hecho, bueno, Marx en 1859 publica este libro que en castellano se traduce como Contribución a la crítica, o a veces se le llama por el título alemán es Zur Kritik, o sería como para la crítica o por una crítica, creo. Eh, donde es un poco su primer acercamiento a lo que será luego la obra del Capital, que se publica el primer volumen en el 67, pues el primer volumen del Capital, los primeros capítulos corresponden bastante a lo que será este libro para la crítica, contribución a la crítica de la economía política. Eh, bueno, a lo que vamos, esto no es la obra como tal, sino el prólogo. Es como pues eso, un breve prólogo, ni siquiera es la introducción a la obra, es como un prolegómeno, ¿no? Donde Marx un poco hace un resumen de su trayectoria. Dice, bueno, cuando me fui a Bruselas, me puse a estudiar esto y lo otro, llegué a esta conclusión, ¿no? Entonces, bueno, como decía, tiene el interés de que es un texto breve que se puede recomendar para las sesiones de formación y esperar que todo el mundo lo lea, pero de nuevo tiene el peligro pues, de que Marx de alguna manera abrevia o utiliza, digamos, eh, como imágenes, ¿no? Metáforas para explicar rápidamente algo complejo, y hay que tener cuidado de cuando se utilizan estas metáforas bueno, esta manera de explicar las cosas, de no tomarlo como ya una letra grabada en piedra, ¿no? Sino que, bueno, él está tratando de explicar algo complejo, ¿no? Y eso, lo digo porque en las lecturas, digamos, estalinistas, ¿no? De Marx, ciertas cosas que se dicen aquí se han tomado ya como conceptos marxistas, ¿no? Fijados en piedra. Y bueno, no solo estalinistas, en general en el marxismo. Diré que, por ejemplo, aquí habla de base económica y superestructura, pero le señalaré que es prácticamente en toda su obra y en las miles o decenas de miles de páginas que Marx escribió, es la única vez que utiliza estos términos. Luego, a menudo se ha explicado el marxismo y se le han dado muchas vueltas en el marxismo a qué es la base, qué es la superestructura, a cómo se relacionan, y vamos a hablar de eso. Pero es importante ver que, bueno, que Marx aquí se refiere a esto y como veremos es una especie de metáfora, pero no son conceptos que él luego maneje en su obra teórica. Bueno, volveremos sobre esto, ¿no? En todo caso, él, digamos, nos permite continuar con esta especie de biografía intelectual de Marx, porque él habla desde el momento en que rompió con la filosofía, digamos, universitaria, como hemos visto en las tesis sobre Feuerbach, ¿no? Él dice su investigación eh, le llegó a la conclusión, aquí estoy leyendo, que tanto las relaciones jurídicas como las formas de Estado no pueden comprenderse por sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu humano. Aquí, en realidad, se está refiriendo a la crítica que hemos explicado antes, que era referente a la religión, pero que Marx en realidad hace extenso a otros ámbitos, digamos, de la sociedad humana, eh, como son las formas del Estado o las relaciones jurídicas. Él considera que tienen su origen, no se pueden explicar por sí mismas, es decir, que no son cosas que surjan de la nada o surjan de una razón pura que de alguna manera dicte la ley en base a un ideal, sino que hay que explicarlas en relación con la sociedad humana, no la evolución general del espíritu humano, sino de manera más concreta y más material las condiciones materiales de vida
a las cuales Hegel llama la sociedad civil. La sociedad civil, bueno, pues en este caso se refiere a las condiciones de vida, se refiere, aquí está utilizando un término de Hegel, y dice, y la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política. Y por tanto él se dedicará a estudiar la economía política, y en este libro que publica en 1859 habla de una crítica a la economía política, que habría sido la tercera parte de la sesión, pero que no tendré tiempo para explicar. Volveremos sobre esta cuestión de la anatomía de la sociedad civil, porque aquí, si se fijan, no más está utilizando una metáfora, ¿no? La anatomía sería pues como si la sociedad civil fuera un cuerpo humano o un cuerpo animal, del cual se estudian sus partes y su funcionamiento interno mediante la economía política. Si se fijan, está utilizando una imagen, ¿no?, implícita de, imaginemos que la sociedad es como el cuerpo o es como el ser humano, digamos, pues para estudiar cómo funciona por dentro, es decir, la anatomía, pues sería la economía política. Pero bueno, si me da tiempo, hablaré un poco sobre la economía política al final de esta parte, ¿no? Entonces, él dice, bueno, que se fue a Bruselas, bla, bla, y siguió estudiando lo que había estudiado en París, y dice, el resultado general al que llegué y que una vez obtenido sirvió de hilo conductor a mis estudios. Es decir, la idea que guía su trabajo a partir de entonces es que en la producción social de su vida, los hombres, y las mujeres podemos añadir nosotros, establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Bueno, vamos a detenernos aquí, porque más ha empezado por hablar de la producción social de la vida. Habíamos visto que Marx se refería a cómo los seres humanos constantemente transforman la realidad y modifican la realidad para existir, pero aquí está dando un término un poco más conceptual, más preciso, y habla de producción social de la vida. Esto lo desarrolla en el otro texto que les he incluido. ¿Lo ven acá el texto de la ideología alemana? ¿Me pueden confirmar que se ve en el...? Sí, ¿no? Sí, se ve. Sí, Vale, se ve. Sí, cambio sí, se ve. la pestaña y se ve, ¿no? Bueno, pues en la, mm, en esta parte de la ideología alemana, Marx habla un poco más de la producción social de la vida. Y bueno, lo que viene a decir es que lo que diferencia al ser humano del animal es que el ser humano produce sus medios de vida, es decir, fabrica utensilios, como bien saben, fabrica herramientas, fabrica cobijos, fabrica ropajes y demás, y es en esta producción en la que se diferencia del ser humano. Lo interesante es que de aquí está utilizando un término, como es el de producción, que, digamos, en la filosofía clásica, por ejemplo, en la filosofía griega, eh, se había distinguido siempre radicalmente de su opuesto, que sería la acción. Vamos a ver si me explico. En la filosofía griega y el propio Aristóteles habla de dos actividades, ¿no? Dos tipos de actuación que puede tener el ser humano. Por una parte está la producción, que es cuando se genera, se fabrica un objeto, digamos, que es externo al ser humano, por ejemplo, se fabrica una herramienta, y la acción, que sería aquella actividad en la cual el hombre y las mujeres se constituyen a sí mismos en tanto que personas, ¿no? Entonces aquí pues estarían cosas como la política, la acción moral, son cosas que donde el objeto de la acción no sería algo externo, sino que sería el propio ser humano desarrollándose en tanto que tal, ¿no? Entonces, de esta manera se puede distinguir lo que es la producción de lo que es la acción. Aquí Marx está de nuevo acabando con esta distinción clásica, porque lo que viene a decir es que la vida es producida por los seres humanos. Y es producida además de manera social. Y en esta producción social se establecen ciertas relaciones de producción, ¿no? Es decir, al, al fabricar objetos o al transformar su medio ambiente de mil maneras distintas, los seres humanos están
produciéndose a sí mismo, ¿no? Y esto mediante el establecimiento de relaciones sociales, que como habíamos visto, más considera que la esencia humana, si hemos de hablar de esencia humana, estas no son más que el conjunto de las relaciones sociales. Bueno, estas relaciones sociales, los seres humanos las establecen en este proceso de producción que es realmente producción de la vida, es lo que el ser humano hace fundamentalmente, ¿no? No hay una producción de objetos que no sea a la vez una producción de la propia vida humana y una reproducción. Bueno, todas estas cosas luego podemos ir, una vez que hemos establecido, digamos, la, la conexión y la unidad entre todos estos distintos términos, analíticamente podemos tratar de distinguir lo que tiene que ver con la producción, la reproducción, bueno, con definiciones que irán derivadas de aquí. Pero bueno, de la misma manera, que decimos que la producción es, digamos, acción, porque la producción de objetos constituye al ser humano de una manera determinada, también podríamos decir al contrario que la acción, pongamos por ejemplo la acción política, las relaciones jurídicas entre los hombres, son también producción de realidad material. Es decir, que en su actuar el ser humano genera realidades materiales, ya sean instituciones o relaciones sociales que tienen una cierta permanencia, ¿no? Y que constituyen una realidad material que es el propio conjunto de relaciones sociales, ¿no? Como dirá en el texto de la ideología alemana que he incluido, los hombres son los productores de sus representaciones, de sus ideas. Es decir, el- la, mm, las ideas y las representaciones no vienen, como decíamos, obviamente, reveladas ni caídas del cielo, sino que son también el resultado de un proceso de producción, en cierto sentido. Bueno, aquí, como vemos, producción tiene un término muy, o sea, un sentido muy amplio, ¿no? Que abarca prácticamente el conjunto de la actividad humana, porque es entendida por Marx de esta manera, en tanto que producción de realidad material o producción de la vida, ¿no? Bueno, lo que viene a decir Marx en realidad aquí es, una vez que hemos explicado este término de producción social de la vida, es que se establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, ¿no? Y estas llama él relaciones de producción, que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. Bueno, aquí no me voy a centrar en esto, pero de esta frase se ha establecido una cierta lectura de la historia, ¿no? Como donde lo básico sería el desarrollo de sus fuerzas productivas materiales, de lo cual se derivarían unas relaciones de producción, entendiendo fuerzas productivas materiales como quizás la tecnología, ¿no? El desarrollo tecnológico o el desarrollo em, sí, de los medios de producción y demás. Creo que no está diciendo eso aquí Marx. Y cuando habla aquí de fuerzas productivas, pues no hay que darlo en un sentido muy restringido, ¿no? De una cierta tecnología aplicada a la producción material, ¿no? Sino a todo el conjunto de la capacidad productiva del ser humano, que aquí se está hablando de la producción de la vida. Bueno, voy a dejar eso de lado. Lo que nos interesa es que estas relaciones que el hombre y las mujeres establecen entre sí en el proceso de producción forman la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden en una frase toda la circulación de las sociedades, ¿no? Que será propia del marxismo, como digo, de forma muy, muy resumida. Vamos a tratar de analizarlo. En primer lugar, le está aquí definiendo eso que llama aquí la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica. Es decir, está un poco representando a la sociedad como si fuera un edificio, ¿no? Un edificio tiene sus cimientos, tiene su planta baja con sus pilares y sobre eso se van construyendo pues plantas sucesivas, ¿no? De modo que la que está más abajo sería la base económica, la que está más arriba es el lado jurídico y político de la sociedad, las instituciones jurídicas políticas. También podría añadir ahí perfectamente religiosas y demás, ¿no? Entonces, empecemos por lo que está llamando base económica. Lo ha definido muy, muy concretamente hablando de las relaciones sociales de producción
que se establece, ¿no? En la producción de la vida. Entonces, si hemos de hablar de esta base económica, primero que tenemos que ser cuidadosos, a mi modo de ver, es en no confundir esta base económica con aquello a lo que se llama economía de manera corriente en nuestras sociedades. Eh, por ejemplo, lo que se estudia en la Facultad de Economía o lo que encontramos en las páginas de economía de los periódicos, ¿no? Eso es lo que generalmente uno entiende por economía, pero Marx, cuando ha hablado de la base económica, ha dado una definición bastante distinta y vamos a ver cómo es distinta, ¿no? Con dos ejemplos. Eh, por ejemplo, lo que se estudia en las facultades de economía eh, o, lo que, o lo que encontramos en las páginas de economía de los diarios no incluye, generalmente, y me corregirán si no es el caso, por ejemplo, el trabajo doméstico. El trabajo doméstico es algo que generalmente se considera que está fuera del ámbito económico, ya sea porque no está valorizado de manera monetaria, es decir, que no tiene precio, no se vende, y nunca van a encontrar crónicas sobre el trabajo doméstico, a no ser que de pronto pues hubiera una empresa que ofrece esos servicios y cotiza en bolsa y demás. Pero en general el trabajo doméstico no es algo que se considere parte de la economía. Sin embargo, es obvio que con la definición que ha dado aquí Marx de la base económica, eh, ¿qué labor hay más productora de la vida que el propio trabajo doméstico, ¿no? Que es fundamental para la reproducción de las personas, la crianza, en fin, la preparación de la comida, el cuidado de la casa y todo eso es evidentemente un aspecto fundamental de la producción de la vida y además tiene este carácter que más ha señalado de que em, las relaciones que se establecen mediante esta actividad, ¿no? Que podemos delimitar ahora como trabajo doméstico, son fundamentales para la constitución del ser humano en un momento histórico determinado. Es decir, la forma que tenga la familia y la manera en que se organice el trabajo reproductivo en el hogar, obviamente, es fundamental, pues, por ejemplo, para la asignación de roles de género y para la opresión de un género sobre otro y sobre un montón de cosas. Entonces, bueno, señalar que desde el punto de vista de la definición que ha dado Marx aquí, la base económica obviamente incluye el trabajo doméstico, sea este parte del mercado o no lo sea, es una parte fundamental. Sin embargo, no es algo que corrientemente se considere parte de la economía, que más bien se refiere a cosas que tienen que ver con la compra y venta de bienes o de lo que sea. Eh, podríamos dar otro ejemplo, que también discutible, y me dirán lo que piensan. Contrario, si abrimos las páginas de economía del periódico, encontraremos que en realidad la mayor parte de ellas se refieren a la cotización de activos en bolsa y cómo han variado los precios, pues, de distintos activos, de distintas divisas, materias primas y demás, ¿no? Y esto casi parecería, ¿no? Viendo el periódico, que esto es realmente el meollo de la economía, es ese aspecto digamos, financiero, donde una serie de personas muy restringida, muy reducida, pasan el día comprando, vendiendo, especulando, calculando precios, ¿no? Y sacando márgenes en base a esta compra-venta. Eh, a mí me parece cuestionable que en base a la definición que hayamos dado, esa actividad, ¿no? Y esos vaivenes de precios tengan algo que ver con la base económica, tal como lo hemos definido. O sea, la actividad que hacen esos señores en los mercados de valores poco tiene que ver con la producción social de su vida. Bueno, o sea, de la vida, quizás la suya propia, bueno, ellos están inmersos en esa actividad, pero es una actividad que ocupa a un número muy reducido de personas, ¿no? Y que está, pues, extremadamente aislada del resto de la sociedad y demás, aunque luego, efectivamente, sabemos que una crisis financiera pueda tener efectos sobre el conjunto de la sociedad. Sin embargo, yo me atrevería a decir que tiene más que ver quizás con la superestructura, tal como la está pintando Marx ahora, que con una base económica, que sería el conjunto de las relaciones sociales de producción. Bueno, esto puede ser discutible, pero a mi modo de ver nos pone sobre aviso, ¿no? Cuando se dice que, bueno, según el marxismo, la economía lo determina todo, todo es economía, incluso he escuchado decir, o la base, bueno, la base es lo primero y la superestructura es lo segundo. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Porque esas ideas
que quizás hayamos oído en vulgarización del marxismo, vienen todas de esta frase que tengo acá en la pantalla. No hay otra frase de Marx donde creo que en algún momento del Capital vuelve a hablar de base y superestructura, así de pasada, pero no es un concepto, digamos, que sea la base de su desarrollo. Sí que está transmitiendo una idea fundamental, no me entiendan mal. Lo que quiero decir es que con esta noción de un edificio, ¿no? Y la sociedad es como un edificio que tiene una base sobre la cual se eleva unos pisos, pues obviamente es una metáfora que nos puede servir, pues como nos puede servir una escalera para alcanzar una, una cierta altura, pero que una vez que hemos llegado ahí, nos vislumbrar esta idea, ¿no? De la base son las relaciones sociales, pero sin tomarlo tampoco como un concepto estricto. Bueno, espero no insistir demasiado en esto, pero me parece importante a la hora de no fijar nuestros pensamientos, o sea, nuestro pensamiento con conceptos pues siempre tienen un límite. El pensamiento materialista no funciona por analogía. Una analogía puede servir para explicar algo, para hacer entender algo, pero no en una comprensión de la realidad material, la, la realidad no funciona de manera análoga, funciona como un todo complejo. Bueno, quizás intente aclarar esto más tarde. 20 minutos. Sí. En todo caso, como digo, lo que está diciendo aquí Marx es tremendamente importante, ¿no? Lo que nos está explicando, y en realidad es un avance fundamental para las ciencias sociales, ¿no? Y, por ejemplo, en el estudio de la historia o en el estudio de la arqueología, este planteamiento, que no hay por qué atribuírselo únicamente a Marx, aunque sí, Marx ha tenido una gran influencia en el estudio de la historia, de la sociología y demás, pero por ejemplo, en la arqueología, pues uno cuando hace una excavación arqueológica, quizás lo que más le llame la atención y muchas veces lo más visible, pues son los monumentos funerarios o son los abalorios, son las representaciones religiosas, son las pinturas, son las cosas más bonitas, ¿no? Y las que más llaman la atención cuando se descubren restos arqueológicos. Sin embargo, los arqueólogos saben muy bien que si realmente quieren entender las sociedades, ¿no? Las cuales están estudiando los restos, lo fundamental es llegar a entender cómo esas sociedades se procuraban los alimentos, si había relaciones de una división del trabajo, por ejemplo, igualitarias, si la distribución de los productos del trabajo, bueno, cómo se realizaba. Todas estas cosas quizás examinando las herramientas de trabajo, ya sean las hachas o cómo se organizaba, cómo se distribuía el terreno de cultivo o qué materiales estaban a disposición de esa sociedad. Todas esas cosas nos van a permitir hacernos una idea de las relaciones sociales de producción y quizás a partir de ahí podamos sacar sentido de por qué había unas determinadas representaciones religiosas o una determinada manera de enterrar a los muertos y por qué a una gente se le enterraba de una manera y se le enterraba de otra, ¿no? Esto no quiere decir que el estudio de las representaciones religiosas no tenga ningún valor, pero que no, como dice Marx, no tiene una historia propia, independiente, ¿no? No hay una historia de, pongamos, la religión que sea independiente de una historia de las sociedades humanas y que yo diría como principio metodológico, ¿no? A la hora de estudiar una sociedad, quizás sea conveniente empezar, ¿no? Por cómo los hombres y las mujeres de esa sociedad producen la vida y se organizan para producirla y qué tipo de relaciones, digamos, ordenan este proceso productivo, ¿no? De esta manera, pues, por ejemplo, podemos concluir que una sociedad que por su manera de procurarse los alimentos está tremendamente expuesta a los vaivenes de la naturaleza y del clima y de las lluvias y demás, y que tiene un desarrollo tecnológico bajo, pues a menudo va
a tener una tendencia a personalizar las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Porque son fuerzas que no alcanza a entender, y a generar ideas religiosas de ese tipo. De la misma manera, en nuestras sociedades actuales, donde la aplicación de la técnica, ¿no?, y el desarrollo de la ciencia a la producción tiene un papel fundamental, ¿no? Y la producción está constantemente transformada, entre otras cosas, por el desarrollo de la técnica. Hay ideas que impregnan nuestra sociedad, pues más modeladas en el propio proceso de desarrollo científico y técnico, ¿no? Que puede entenderse como, pues eso, como un progreso de lo inferior a lo superior, de lo más simple a lo más complejo o a lo más perfecto, ¿no? Y puede entenderse, permitir entender, pues, por qué las nociones de un progreso sostenido de la sociedad son como casi moneda común, ¿no? Y se entiende que la sociedad solo puede ir a mejor, ¿no? Y va a ir abandonando arcaísmos y supersticiones y se perfeccionando, cosa que no es en realidad un principio básico de la historia. Nada nos garantiza que la historia se dirija hacia una mayor perfección o una mayor civilización. Ha habido momentos de mayor civilización, pero puede haber retrocesos, y ha habido retrocesos drásticos en la historia. Bueno, eh, Marx lo dice de otra manera, que a mí me parece esta más precisa, es decir, que no recurre a una imagen o a una, como esta del edificio, ¿no?, con sus cimientos y su superestructura, sino a conceptos más precisos cuando dice: no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Bueno, eh, por tanto, bueno, esta es una idea crítica muy, muy importante en la medida en que, eh, bueno, nos permite plantear que la conciencia, ¿no?, que tienen las sociedades en sí mismas puede incluso ser engañosa, puede estar ocultando una realidad subyacente, ¿no? Que las propias ideas que se da a una sociedad no permiten conocer, sino que al contrario, pues, contribuyen a desvelar. Em, En todo caso, yo creo que lo importante aquí es mm, cu- no caer en la noción de que algo es completamente separado de la sociedad y que la determine, digamos, desde el exterior. Porque esto es en realidad una idea burguesa, una idea propia de la ideología dominante, esta idea de que, bueno, la economía tiene sus leyes y estas leyes, bueno, tienen que modelar el funcionamiento de la sociedad porque son leyes que son propias, y si queremos que la economía funcione, únicamente hay que seguir las leyes de la economía. Y en realidad la economía no es más que un aspecto de la realidad social que hay que entender como un todo, ¿no? Y no entender tampoco que, bueno, la, digamos, la superestructura religiosa sea simplemente un epifenómeno, es decir, como una con su vez causa de otros elementos sociales. No, hay que entender la sociedad como un todo complejo, ¿no?, en el cual todas las partes están relacionadas. Y esta integración, ¿no?, de no separación de la sociedad en esferas es lo propio, a mi modo de ver, del pensamiento marxista. Eso sí, entendiendo la sociedad sobre todo como un conjunto de personas que, mediante cierto tipo de relaciones sociales, pues produce la vida y de esta manera se reproducen. Em, bueno, ahí lo dejo. ¿Cuánto tiempo me queda, Luis? 11 minutos. 11 minutos, vale. Ujú. Voy a adentrarme un pelín en lo de la crítica de la economía política, ¿no? Que Marx ha dicho, bueno, si queremos estudiar la sociedad civil, la ciencia que corresponde, digamos, al estudio de su funcionamiento interno, de la distribución e interconexión en sus partes, es decir, la anatomía, ¿no?, que estudia los huesos, los músculos, los órganos, cómo funciona el ser humano en tanto que objeto material, pues lo que correspondería sería la economía política, ¿no? Y por eso él llama
a su obra Crítica de la economía política, El capital crítica de la economía política. Lo primero que hay que decir, de nuevo, es que la economía política eh, tampoco se corresponde con, en general, lo que se estudia hoy en día en la Facultad de Economía, eh, o lo que se entiende generalmente por economía. Es una disciplina que era floreciente en la época de Marx, pero que prácticamente desapareció durante el siglo XIX. Hay excepciones, ¿no? Pero es algo bastante distinto. Lo que Marx define como economía política clásica, ¿no? Y que los autores más conocidos son Adam Smith, David Ricardo y demás, es una disciplina que lo que busca es determinar las leyes internas del movimiento de la sociedad. Trata de entender, pues eso, cómo la sociedad se mueve y cuáles son las leyes de ese movimiento. Quizás haya ejemplos de economistas políticos hoy en día. Por ejemplo, se han oído hablar de Thomas Piketty, ¿no? que hizo el bestseller sobre el capital en el siglo XXI. Es un libro donde él trata de mostrar cómo la desigualdad evoluciona a lo largo de los siglos en el capitalismo. Está tratando de buscar una ley, el funcionamiento del movimiento en la sociedad. Bueno, eso sería un intento de hacer una economía política. Eh, Marx distingue la economía política clásica, digamos, de la economía vulgar, que es aquella que estudia únicamente la superficie, los fenómenos superficiales, ¿no? En concreto, los fenómenos superficiales que estudia la economía hoy en día, pues son el movimiento de los precios, ¿no? Ese aspecto cuantitativo de los procesos de venta, de compra y producción, bueno, en realidad son una parte muy parcial de la realidad económica en tanto que está definida por Marx, ¿no? En realidad, bueno, sí, bueno, de economía política se pasará a llamar economía. En realidad, cuando se dice economía política, en aquella época es porque economía, en tanto que término griego, en su origen, se refería a la gestión de los bienes del hogar, la gestión, digamos, del pater familias, de los bienes del hogar, que entraban, salían y cómo se distribuían. Entonces, simplemente economía política se refiere a utilizar, o sea, estudiar la gestión, la producción, la distribución de los bienes, no al nivel familiar, sino a nivel del conjunto de la sociedad, de la polis política. Por eso en aquella época se llama economía política. No es porque sea pues sí, una economía partisana, digamos, ¿no? Que tenga una voluntad política, aunque Marx la crítica que hace a la economía política, bueno, sí veremos que sí tiene un aspecto político, ¿no? Y es que estas leyes que los economistas políticos trataban de encontrar, leyes del funcionamiento de la sociedad, ellos las entendían como leyes eternas de las sociedades. Es decir, consideraban que las leyes económicas que ellos estaban estudiando, que eran leyes propias del capitalismo, de alguna manera las esencializaban o las deshistoricizaban eh, para atribuirlas, digamos, a una esencia humana. Pues eso es muy propio de los economistas políticos clásicos, las llamadas Robinsonadas, donde ellos se representan pues, a un tipo en una isla, aislado, y cómo haría este para producir su vida, cómo se organizaría y demás. Esta idea pues, de que la economía se deriva de alguna manera de la esencia del ser humano, que es algo inherente a un individuo aislado, ¿no? De alguna manera, por ello, los economistas políticos clásicos sí que están haciendo una labor política o ideológica, porque en ese establecer las leyes del capitalismo como leyes eternas, de alguna manera sí que están eh, eh, dando una legitimación al capitalismo, en la medida que, bueno, que son leyes, por tanto, inmutables o derivadas de la esencia humana y, por tanto, imposibles de cambiar y además buenas y justas, ¿no? En la lectura que hacen Smith y Ricardo sí que hay, de alguna manera, un principio de justicia que de manera más o menos explícita está en la base de su estudio de la economía, como si necesariamente las cosas fueran lo mejor posible, ¿no? O estuvieran hechas en base a unidad de la justicia. Marx demostrará todo lo contrario en el Capital, como lo que fundamenta al proceso productivo en la sociedad capitalista es más bien la explotación o
por decirlo en términos morales, una injusticia o una desigualdad es fundamental, ¿no? Marx lo que va a hacer es justamente lo contrario, mostrar cómo las leyes que rigen la sociedad capitalista son el resultado de un proceso histórico que tienen un momento de nacimiento, que no han existido siempre y que el hecho de que existan es el resultado, como digo, de un proceso histórico más o menos fortuito eh, y que por tanto no están destinadas a existir por siempre, sino que podemos pensar en su abolición. Entonces, además de demostrar cómo la economía capitalista se basa en la explotación, además trata de mostrar que esta explotación no tiene por qué existir para siempre, sino que es una realidad que puede llegar a ser superada. Y ahora sí lo voy a dejar ahí. Lo siguiente sería pues hacer la presentación de lo que es el comienzo del capital, el concepto de mercancía, valor de cambio, valor de uso, eh, fuerza de trabajo, venta de la fuerza de trabajo, plusvalía, beneficio, plusvalor absoluto y plusvalor relativo. Todo eso sería una introducción a la economía marxista que no voy a poder hacer en esta sesión, pero que bueno, ahí sería como le recomiendo que busquen alguna obra introductoria de economía marxista y quizás más tarde les recomiende algunas que me gustan a mí para poder iniciarse en esas cuestiones. Pero bueno, lo voy a dejar por aquí ahora.